Hola, yo soy Hugo Yo soy Pati. y esto es ¡Somos Uno. Gracias a Dios, una vez más estamos en el episodio número 57. Gracias a Dios, hasta aquí hemos llegado a 57 episodios disponibles para ti, así que ya puedes ir a echarles un vistazo a todos los demás si es que aún no lo has hecho. Y pues son temas diferentes, son temas que sabemos que van a edificar mucho tu vida. Sí, sabes que esta semana platicaba con una persona en el trabajo y le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos un podcast y damos consejería familiar y matrimonial. Y me dice, ¿y cuántos videos tienen? Le dije, 56. Dijo, oh, ya son muchos. Ni nosotros nos creemos que íbamos 57 con este. Ya llevamos más de un año grabando. Gracias a Dios, seguimos avanzando. Y Dios nos ha sostenido. Es al que le damos la gloria, al que le damos la honra. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es un tema que nos vamos a identificar. Sí, nos Sí, vamos a identificar. Entonces, aquí no es cuestión de criticar a alguien, aquí es cuestión, la intención es que recapacitemos y que corrijamos nuestras vidas. sí, es importante decir que también con cada episodio que nosotros hacemos, pues también nosotros salimos confrontados, salimos edificados. Hay episodios que nos han servido hasta de terapia, donde pues hemos hablado y el Señor a la vez nos ha ministrado. Entonces, pues aquí nos toca parejo a todos. Sí, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es pecados ocultos, pero destructivos. Híjole, pecados. Es que siempre como que nos escandalizamos cuando los pecados ya que salen a la luz, ¿no? Pero no nos escandalizamos con los pecados que tenemos ocultos. Muchas veces nosotros tratamos de cuidar nuestra imagen, Ujú. nuestro testimonio. Nos importa Sí. más qué dicen las personas externas que qué es lo que dice Dios. Y un ejemplo muy claro es cuando el rey David pecó con Betsabé, esposa de Urías. Este hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer y cuando se enteró que estaba embarazada, David, mandó a buscar a Urías y le dijo, ven a descansar, lo embriagó y lo quiso mandar a su casa. Sabemos la historia. Urías no quiso ir a su casa y eso le costó la vida. Eso le Sí. costó la vida y más adelante vemos que el rey David le manda una carta a su general y le dice, ponme a Urías en el lugar más peligroso, enfrente de la batalla, para que muera. Entonces, un pecado te lleva a otro pecado. Entonces, ahí el rey David camuflajeó todo, maquilló todo, todo salió perfecto. Quedó viuda, sí, Aparentemente. quedó viuda Betsabé. Y dijo, pues voy a tomar a esta mujer. Ujú. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que uno hace en oculto, Dios lo saca a reducir a la luz. ¿Y cómo fue que a David le cayó el 20? O así decimos nosotros los chavos. Los ¿Cómo es chavos. cómo es que David pudo recapacitar de que hizo mal? Cuando Dios le manda un profeta y le dice, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Ujú. Entonces, a David no le podía el que Dios lo estuviera viendo, porque era un pecado oculto. A David le pudo cuando ya su pecado fue expuesto ante la gente. Entonces, igual que David, muchos hemos pasado por ese proceso, por esos tipos de cosas y nos puede más cuando nos somos evidenciados por un pecado escandaloso que vivir con un pecado que nadie sepa, que nadie se dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Sí, quizás podemos esconder por un tiempo, ¿no? Los Ujú. pecados. Tratamos de esconderlos. Hay pecados que son muy sutiles, pero como dice el título, pero son destructivos. Y creo que una ventaja de nosotros que tenemos
es que tenemos al Espíritu Santo de Dios Sí, que nos nos redarguye. examina, claro, nos examina, nos redarguye y nos corrige y nos guía a toda verdad. Entonces, también tenemos que tener cuidado si ya no sentimos que el Espíritu Santo nos esté poniendo un freno. Porque se puede entristecer o se puede apagar. Claro, quizás tú nos estás viendo. Una vez una joven me dijo esto, ¿qué pasa si yo estoy pecando y ya el Espíritu Santo ya no me redarguye? Entonces, tengamos mucho cuidado porque sí puede pasar que tengamos los pecados y que ya el Espíritu Santo se entristeció, no nos deja, no nos abandona, pero se entristece y, entonces ya no nos redarguye. Pero claro, pues que los pecados están ahí, es una condición de nuestro corazón. Ahora, a nosotros nos debe de poner a pensar como hijos de Dios que Dios siempre nos está viendo. Es que siempre tratamos de tener una postura buena, siempre tratamos de mantener una buena imagen ante las personas, pero ante Dios somos libros abiertos, ante Dios estamos desnudos, a Dios no le podemos ocultar nada. Sí, lo que verdaderamente nos debería de importar es cómo Dios nos está viendo, no tanto las demás personas, porque al final, pues, si agradamos a Dios, por ende, vamos a agradar a las personas, pero si no agradamos a Dios, pues, ¿de qué sirve que tener una apariencia falsa ante los demás? Y sí, voy a nombrar algunos pecados ocultos que podemos tener nosotros y los podemos hacer parte de nuestras vidas, podemos aprender a vivir con ellos. Ujú. Y uno de ellos es la mentira, ¿eh? Y eso sí, yo era muy mentiroso, muy, muy mentiroso. Y hubo una etapa de mi vida en donde hasta yo me creía mis mentiras. Entonces, uno puede ser mentiroso y como nadie te confronta, como nadie, o ¿a poco el Hugo sí era así? Pues sí, yo era muy mentiroso. Entonces, el egoísmo, Espero que era. no, ya Cristo me ha cambiado. Ya Cristo ha trabajado en esa área de mi vida y ya. Pero otro de los pecados ocultos es el egoísmo. Sí, a veces no, ni lo notamos, ¿no? O sea, que puede ser un pecado. Es que a veces no le llamamos las cosas como son, pero el egoísmo, el solamente pensar en ti, en tu bienestar, en tu comodidad, es un pecado. Sí, y créame, muchos son egoístas hasta con sus hijos, Ujú, hasta con su esposa. sí. Entonces, uno tiene que aprender a ser generoso. Uno con lo que también batalla, y es un pecado muy silencioso o oculto, es con el orgullo. Sí. El orgullo sí es muy fácil de adquirir, es muy difícil de aceptar y también es muy difícil de dejarlo. El orgullo puede destruir amistades, el orgullo puede destruir ministerios, puede destruir familias, matrimonios. Cuidado con el orgullo. Si hay algo que afecta a un cristiano y que es un pecado con el que sí batallamos mucho, es con el orgullo. Y yo creo que es muy difícil de que este pecado se reconozca. O Ujú. sea, yo no he visto casi a nadie diciendo, oigan, yo soy orgulloso. No, no, no. Que, pues claro, ¿verdad? Nadie se quiere reconocer como orgulloso, pero pues el orgullo es un pecado silencioso que poco a poco va acabando con tu vida y te va haciendo creer cosas que no son. O sea, a veces el orgullo te hace que tú te sientas, oh, wow, que no hay nadie como tú y que tú eres el que hace las cosas mejor. Y por eso es que se llama destructivo. ¿Por qué? Pues porque poco a poco va acabando contigo y muchas veces hasta con las personas que tenemos alrededor. Sí, otro de los pecados también que son ocultos, que son destructivos, es la indiferencia. Cuando una Sí. persona ya es indiferente, ya no le importan las cosas, sí pasa ese tipo de cosas. Sí puede haber la indiferencia en un matrimonio, sí puede haber la indiferencia en un ministerio. Y eso significa que pronto se van a destruir las cosas. Tenemos un episodio de La indiferencia acaba con el amor. Por si no lo han visto, vayan a verlo, está muy, muy bueno, porque la indiferencia realmente, si tú la alimentas, sí puede acabar con tu relación. Claro, La claro. indiferencia enfría todo lo que esté a su alcance.
Sí, y otro de los pecados también que son ocultos y que batallamos mucho es con la envidia. Sí. ¿Qué es la envidia? La envidia es querer tener lo que alguien más tiene. Y yo no soy feliz, ¿por qué? Porque soy envidioso. Y una vez escuché un significado que me gustó mucho, que era la envidia no es tanto querer tener lo que la otra persona, bueno, no es que quieras tener lo que esa persona tiene, sino más bien quieres que no lo tenga. O sea, ¿por qué tú sí lo tienes? Sí, muchos envidian a un flaco si están gorditos. Ay, O otros envidian la belleza de una persona. Otros envidian el conocimiento, la sabiduría, la gracia que tiene una persona. y a mí me sorprende cómo Dios en Salmos dice, no tengan envidia a causa de los que prosperan en sus caminos. O sea, como el Señor dice, claro que existe la envidia, claro que la van a sentir y nos deja esa alerta, no tengan envidia. O sea, el Señor le da a cada uno como Él quiere repartir. Entonces, si tenemos problemas con eso, con que las demás personas tengan mucho, pues entonces vayamos al Señor a ver si es cierto que somos tan valientes de decirle, Señor, ¿por qué le has dado tanto a tal? Sí, una vez miraba una imagen en Facebook que decía, el único ministerio por el cual nadie te va a envidiar es que tú hagas el aseo de la iglesia. A pocas personas les gusta hacer el aseo de la iglesia, siendo Sí. sinceros. Algunos lo hacen por compromisos. Ujú. Nadie te va a decir, ay, yo quisiera ser como ese hermano que se goza haciendo el aseo, que se goza limpiando ahí las bancas. No. Entonces, el rencor también es otro de los pecados El silenciosos que rencor. destruyen. El rencor es por causa de una amargura o de una herida en el corazón. Entonces se puede convertir en rencor, en odio y cuidado con esto, Y con el lo peor rencor. de eso es que a veces estas cosas están muy arraigadas, están tan arraigadas en nosotros que a lo mejor tú has sido rencoroso toda tu vida. Entonces ya te has acostumbrado a verlo normal. Sí, y lo he dicho en episodios pasados, hay personas que sienten rencor aún por otras personas que ya están muertas. No, es que ya está muerto, Ujú. pero aún sigue alimentando eso. Sí, No hay mejor cura para el rencor que aceptar el amor y la gracia de Jesucristo en nuestros corazones. así ¿Y es. qué me dices del chisme? ¿Crees que será Es un pecado también destructivo, silencioso, porque lo puedes na maquillar, lo puedes disfrazar? sí, sí, como que no, es que quiero saber sus peticiones para orar, hermana. Quiero saber qué le acontece para estar orando. Pero sabemos que el chisme es malo y que no le debemos de prestar nuestra lengua al diablo. O sea, se escucha fuerte, pero cuando tú te involucras en los chismes, pues estás dejando que el diablo te use. Y peor si predicas o enseñas en la escuela dominical y hay una persona o sabes de una persona que está pasando por una situación y ahí estás echándole a la persona desde el púlpito. Eso no es Sí. ético, eso no es bueno. Es mejor este, orar por esa persona, pero no exponerlo así. No, el chisme no, claro que no es bueno y que es un pecado silencioso que si no nos cuidamos de él, nos puede destruir. La amargura es otro de los Ah, pecados ocultos, silenciosos que pueden estar en nuestra y vida. contagiosa. Ah, sí, ese sí. La amargura es contagiosa. Si no lo sabes, la amargura contagia todo lo que está a tu alrededor. Contamina, dice la Contamina. O palabra. sea, si yo estoy amargada en mi corazón por algo, yo te empiezo a ti a decir, no, mira, es que, mira el día que tenemos hoy. Ve la tierra que está haciendo, ve lo nublado que está. Entonces ya lo contaminé a él. Entonces él va a empezar también a ver lo negativo de las cosas. Así es la amargura. Decía el pastor Leodegario, si en Ujú. algún momento te llueve tierra en la cara, solamente Dios te está recordando que eres polvo y al polvo volverás. Mm, Así que, haciendo un pequeño paréntesis. sí. La lascivia y la lujuria. Cuidado con estos pecados que son ocultos. Habla muy mal de una persona cuando es lujuriosa, cuando es lasciviosa. Entonces, hay que tener muchísimo pecado, muchísimo pecado, no, muchísimo cuidado. Este pecado se da más cuando uno consume pornografía, cuando uno ya no tiene
control de sus sentidos y te expones ante las A personas. mí en el mundo me ha tocado escuchar que dicen: "La vista es natural, ¿qué tiene?". Todos, volteamos a ver. Pues sí, es verdad, o sea, nosotras igual como mujeres, si vemos a un muchacho que está guapo, no nos vamos a cegar y decir: "Oh, no", o sea, pues sí, está guapo. Pero cuando tú lo ves con lujuria, cuando lo ves con deseo, ahí es cuando cambia la condición de tu corazón. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con este pecado. La falta de perdón también es otro pecado oculto. Hay Ujú, que perdonar si nos han herido. sí. Quizás no vuelva a ser tu relación igual como antes con la persona a la cual te ofendió, pero ante Dios tenemos que estar bien. Y esta lista puede seguir, ¿eh? Nosotros nada más resumimos algunos pecados, pues, que son silenciosos, ¿por qué? Porque no son tan escandalosos, pero, hay muchísimos más. Igual ustedes pueden agregar a la lista muchísimos más, o dejarnos en los comentarios también, qué otros pecados nos faltaron a nosotros agregar. Que nos han de faltar muchísimos. Sí. Ok, estos pecados son muy peligrosos porque son silenciosos o son ocultos. Y no hay alguien que te reprenda, como lo hicieron con David. A David sí Sí. lo reprendieron directamente. Oye, que encontramos a tal persona robando. Ay, ¿a poco sí? Y ahí está el ladrón en la cárcel pidiendo perdón. Porque fue escandaloso, porque lo exhibieron, porque está en la cárcel. Pero una persona que tiene odio, que tiene amargura, que es chismoso, pues no está en la cárcel. Puede estar en su casa bien a gusto, en su sala. Pero tarde o temprano el pecado destruye, el pecado nos alcanza Sí. y es muy difícil que una persona que tenga pecado, o es imposible más bien que una persona que tenga pecado avance, crezca espiritualmente. Es lo que te iba a decir, que a veces nosotros decimos: "¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué estoy estancado siempre en la misma, posición?". Bueno, quizás tenemos que examinar, y porque todavía decimos: "Porque yo estoy bien, Señor, delante de ti". A lo mejor tenemos algún pecado que es silencioso, que ya lo hemos adoptado y que ya ha sido parte de Sí, nosotros, aprendemos a vivir con él. aprendemos a vivir con él, y que por eso no hemos crecido. Pero la Biblia nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Y puede ser muerte también espiritual, o sea, que tú no crezcas y que te quedes en la misma condición. Y es importante decir, la paga del pecado es muerte, incluso los pecados ocultos, los Todo pecados pecado. silenciosos, los pecados que nosotros queremos minimizar. Ay, hermana, si solamente es chisme, No, si solamente le envidié, ay, pues le envidio su casa, el carro que tiene. su Bueno, perro. súper. Entonces, a veces minimizamos los pecados, pero como la Biblia nos dice, los pecados, la paga del pecado es muerte. Y pues siempre, muchas veces no nos damos cuenta, volvemos a lo mismo, que los tenemos. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que examine nuestras vidas. Sí, es importante que oremos, Sí, porque cuando uno ora, el Espíritu Santo le redarguye a uno. ¿Sabes que estás mal en esto? No puedes vivir tú siendo un hombre de oración y teniendo pecados ocultos. No se puede. sí. Es, van en contra. La oración y el pecado no se llevan. O oras y Dios te corrige, o no oras y sigues viviendo así. Yo tengo que confesar algo. Saben que hace tiempo empecé a, pues, estaba orando al Señor, ¿no? Y entonces en mi corazón yo estaba haciendo algo. Y el Espíritu Santo viene y me dice: "Lo que tú haces es pecado". Pero a mí me cayó como un balde de agua fría, porque cuando el Espíritu Santo viene y le pone un nombre a lo que tú haces, te quedas impactado. O sea, yo me quedé así, créanmelo, helada por un momento cuando el Espíritu Santo puso en mi mente: "Lo que tú haces es pecado". Y yo dije: "Señor, ¿eso es pecado?". Y el Espíritu Santo: "Eso es pecado ante mis ojos". Y créanme que en ese momento me estremecí, fue como: "Guau, Señor". Y fui y pedí perdón al Señor: "Señor, perdóname". ¿Por qué? Porque yo no lo miraba como pecado, porque ya estaba tan acostumbrada. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice: "Lo que tú estás haciendo es pecado", bueno, una de 2,
o seguimos en nuestra condición, o nos arrepentimos y decimos: "Señor, perdóname, yo no lo había visto así, pero, pues, lo confieso delante de ti y me pongo a cuentas". Sí, y la Biblia dice claramente, el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mm, sí, Muchos cristianos, Alancito, esto lo pones en un Reels. Muchos cristianos tenemos vergüenza de confesar nuestros pecados cuando estamos aquí en la carne. Un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y ahí el Señor Jesucristo nos va a confrontar. sí, Es verdad que nosotros somos salvos por gracia, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida íntegra delante de Dios. Y la palabra es muy clara. El que encubre su pecado no prospera. ujú, Claro que aquí se está refiriendo a una prosperidad espiritual, porque una persona que tranza, hasta hay un dicho, el que no tranza no avanza. Personas que tranzan y económicamente prosperan, entonces, pero en las cosas de Dios yo no puedo, ujú. ocultar mi pecado y prosperar. No, no hay manera. No hay manera. Entonces, uno tiene que apartarse de ese pecado y Dios le va a extender su misericordia. Sí, Y también en Salmos 19, 12 al 14, la Biblia nos dice claramente, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. mm, Entonces, muchas veces uno, se acostumbra a vivir con pecados ocultos y así pasas muchos años, ujú, pero eso te pasa factura. Y como lo decíamos anteriormente, el pecado no te deja prosperar espiritualmente. Si tienes un ministerio, te estancas. Si predicas, eso me pasó a mí, ¿eh? Yo llegué a un momento en el cual yo no podía hacer un bosquejo, yo no podía hacer un mensaje bíblico. ujú. No me llegaba la luz a mi cerebro. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba muy contaminado. Entonces, qué importante es apartarse del pecado, pedir perdón y seguir avanzando. Es cierto. Y qué bonito este salmo, me gusta porque dice: "¿Quién podrá entender sus propios errores?". Porque nosotros, para empezar, no nos gusta que nos digan nuestros No, errores, no nos gusta reconocerlos, pero bendito nuestro Dios que Él nos examina y que nos dice: "Estás en este error". sí, Y también tenemos otra cita en Hebreos 4:13, dice: "Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas". O sea, ¿qué le podemos esconder a nuestro Dios? nada. No podemos esconderle nada a nuestro Dios. Así como nosotros leemos un libro, así el Señor lee nuestras mentes y Wow, nuestros es corazones. impresionante. También tenemos otra cita en Salmo 139 del 23 al 24, que ya la mencionábamos ahorita. Examíname, oh Dios, esto lo dice David, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué importante es hacer esta oración. Señor, guíame, pruébame, conoce mi corazón, ve si hay algo que estoy haciendo mal delante de tus ojos. Hace muchos años yo tenía un carro Honda, muy bonito. Me gustaba mi carro. Y tenía problemas de motor. Y también tenía la pintura muy desgastada. Esos dos defectos tenía mi carro. Entonces yo dije, ¿qué le voy a arreglar primero? No, pues su pintura, que se vea bonito el carro, aunque el motor anduviera mal. Ay, sí. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Realmente qué era más importante? Pues arreglar el motor, porque me dejaba tirado donde sea. Sí, me acuerdo. Entonces, muchas veces uno se guía por la apariencia física y cree que es más importante la apariencia física ante Dios, estoy hablando Mm, ante Dios, ujú. pero no, ante Dios lo más importante es nuestro corazón. Y Sí, así como el carro, lo que Dios siempre va a querer arreglar primero va a ser nuestro nuestro corazón, corazón. es cierto.
Ok, ok. Cuando tú le dices al Espíritu Santo que te examina, el Espíritu Santo te examina, ¿eh? Y el Espíritu Santo te revela lo que hay en tu corazón. Es lo que mencionábamos Sí, anteriormente. Cuando uno ora, y 100% que Dios, te garantizo que Dios te va a decir en qué estás mal. sí. Y debemos darle seriedad a esto y debemos de aceptar nuestros errores. Ante Dios tenemos que aceptarlos. Ahora, ¿qué pasa si tú ya identificaste que tienes algún pecado, pues que no, de los que estuvimos viendo, ¿verdad? Que no es tan escandaloso, pero al final de cuentas es pecado. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Bueno, siempre hemos dicho aquí, reconocer. Es tan importante que se escribe lo mismo al derecho y al revés. Reconocer. Si no reconocemos, nada va a pasar. Yo tengo que reconocer el pecado. No sé, envidia. Hay orgullo en mi corazón. Hay rencor, hay resentimiento, hay chisme, lo que... Ponle el pecado tú, ponle el nombre. Ahora, confesarlo delante de Dios. Así como yo les platicaba esta historia, mi testimonio, que cuando el Señor me dijo, lo que tú estás haciendo es pecado, yo lo primero que hice fue, Señor, perdóname por, ya le puse entonces, por este pecado que yo estoy cometiendo. Entonces, reconocerlo, confesarlo, pides perdón a Dios Te y te apartas apartas, de te él. apartas. Porque de nada sirve que le diga, Señor, perdóname porque he estado de chismosa. Y luego al otro día que se me presenta la oportunidad, no, y luego, ¿qué crees? No, o sea, apártate. Si sabes que quizás estás en un grupo que te está contaminando, bueno, apártate. Sí, es importante reconocer nuestro pecado y Sí. apartarnos de él, como lo dice el proverbio. Ujú. Como lo dice el proverbio. Hay que apartarnos de ese pecado. Entonces, te invitamos a que ores Sí. a nuestro Dios y que le pidas que Él te dé con su Santo Espíritu la dirección, el discernimiento y acepta tu error. Acéptalo, quieras o no quieras. Y entregarle a Dios las áreas de nuestras vidas que aún están ocultas, porque nosotros hay ciertas áreas que nosotros queremos guardar para nosotros, como que estas áreas no, Dios, mira, hasta aquí. Te doy estas áreas de mi vida. Ah, no, no, pero aquí no entres. ¿Y por qué no dejar que Dios llegue y alumbre hasta lo más perverso y más retorcido que tenemos adentro? Que alumbre toda nuestra vida, que saque toda la basura que hay en nosotros. ¿Para qué? Para poder ser llenos entonces sí de su Santo Espíritu. Claro. Entonces te invitamos a que nos sigas en Facebook, en WhatsApp, no, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y te mandamos un fuerte abrazo. Sí. Dios te bendiga. El único propósito de este podcast es que Dios hable a tu vida, que Dios te dé una palabra, porque es importante que demos la palabra de Dios, que enseñemos la palabra de Dios. Así es, suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho. También nos pueden seguir, pues como ya dijo mi esposo, en todas las páginas que tenemos. Y pues compártanlo con alguien. Y pues, véanos en los otros episodios que vamos a seguir subiendo. Bendiciones, te mandamos un fuerte abrazo. Regálanos un. Bye.